¿Te acuerdas de cómo volvisteis? Sí, en el tren. Hasta Endaya. Hasta Endaya. Ahí yo no tengo un campo de concentración, porque tengo que cantarle como es el cara al sol, eso que no tengo ni jodida idea. Y ya no tengo algo de comer. Llegamos hasta aquí a Durango para bajar y no nos dejaron bajar. Tuvimos que ir a presentarnos al gobierno civil o... O sea que se hicieron un recibimiento en la estación, ¿no? No, aquí nada, no nos dejaron bajar. Pero quiere decir un recibimiento. Nada. Primero que era un ferroviario riojano, Rioja le llamamos, no se le dio entonces animal de 100 pesetas, lo que sea. Y con aquella pues los comer, vamos. Y como tiene una amistad minar de eso, la noche pasamos en casa de ellos, en el suelo. ¿Por qué? ¿No teníais casa o qué? Que veníamos de Francia, no tenemos que lo que nos lo han puesto. ¿Y la casa donde habíais vivido antes de iros? ¿Aquí? Sí. Ahora también ahí está. No, pero bueno, yo lo que quiero es que me cuentes qué es lo que pasó. No, digo que nosotros ya nos llevan a Bilbao, y al día siguiente ya fuimos a Durango. Bueno, eso es. ¿No quieres contar lo que pasó con la casa? Sí, sí. La casa, pues, al lado del paso a nivel vivíamos, y vive también, mi hermana vive allí. Tengo malos recuerdos de la recibimiento aquí de los parientes de Unamundos y que eran parientes de que salían con mi padre.